Hola a todos, lo que vamos a ver ahora corresponde a la varianza y desviación estándar. Ambas juntas, puesto que, como se fijan, tenemos prácticamente la misma simbología porque la desviación estándar depende directamente de la varianza, haciendo un cálculo adicional. Entonces, en la varianza se denota como un sigma al cuadrado y la desviación estándar solo como sigma. Así que vamos a utilizar los mismos datos de la desviación media para poder calcular la varianza en primer lugar. Entonces, ocupando los mismos 5 datos que teníamos en la desviación media, vamos a utilizar esta misma tabla para poder calcular lo que es la varianza. ¿Ya? Puesto que la varianza lo que me pide es también esta diferencia, ¿ya? Que es mi dato menos su media aritmética. ¿Ya? Aquí solamente coloqué los resultados porque ya los había calculado en el anterior. Entonces, ocupando estos datos, ¿ya? Que en el fondo es cada uno de mis datos con la diferencia de su media aritmética, vamos a utilizarlos para poder calcular en primera instancia la varianza. Aquí tenemos la fórmula del cálculo de la varianza, que en el fondo es casi similar a lo que es la desviación media, ya en donde tenemos las diferencias, ya que teníamos acá arriba, ya mi desviación con respecto a la media, ya de mi dato menos su promedio de cada uno, pero la diferencia está en que en vez de sacar valor absoluto, se tienen que elevar al cuadrado. Tenemos que sacar el cuadrado de mis diferencias, ya la sumo y la divido por la cantidad total que tengo, ya igual que en el anterior. Entonces, haciendo esos cálculos podemos sacar la varianza. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Vamos a ir por parte. Entonces, como teníamos la fórmula, que son las diferencias de mi dato menos la media, que ya lo habíamos visto en la desviación media, solamente que a cada una de esas diferencias yo la voy a elevar al cuadrado y la voy a dividir al final, después que la sume, por el total de datos. Lo que hice aquí primeramente fue reemplazar. Entonces, tengo mi primera diferencia, que es esta, el menos 3,4 al cuadrado, más la segunda diferencia, que es 1,6 al cuadrado, más la tercera diferencia, que es 13,6 al cuadrado, más la cuarta diferencia, que es menos 4,4 al cuadrado, más la quinta diferencia, que es menos 7,4 al cuadrado. Entonces, ¿qué se hace primero? Antes de resolver las adiciones, resuelvo cada una de las potencias que tengo acá. Recordar que si está elevado al cuadrado, el resultado siempre va a quedar positivo. Entonces, en este caso, calculé cada uno de los cuadrados que yo tengo aquí. El menos 3,4 al cuadrado, tengo 11,56. 1,6 al cuadrado, 2,56. 13,6 al cuadrado, tengo 184,96. Menos 4,4 al cuadrado, tengo 19,36. Y menos 7,4 al cuadrado, tengo 54,76. Entonces, en vez de haber sacado el valor absoluto como se hizo en la desviación media, se sacaron los cuadrados. Ya un poquito más de trabajo, ya, pero es solamente calcular cuadrados. Una vez que yo calculé cada uno de los cuadrados de las diferencias que yo tenía aquí, ya estas diferencias, ya, voy a sumar todos estos datos y los voy a dividir por 5. Al sumarlos me dan 273,2 y eso tengo que dividirlos por 5. Entonces, finalmente, mi varianza, que se escribe como sigma al cuadrado, va a ser de 54,64. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo ya mi varianza terminada, ¿ya? Donde yo tengo que ocupar toda la fórmula, ya parecida a la anterior, vuelvo a repetir, solo que aquí calculo los cuadrados. Ya la idea es ir viendo en detalle, paso a paso, e ir practicando. ¿Ya? Entonces aquí la varianza de mis datos que yo tengo ahí, de mis 5 datos, ya ocupando también su media.
Ahora, teniendo la varianza, directamente yo puedo calcular la desviación estándar. ¿Por qué? Porque la desviación estándar es sin el cuadrado. Entonces, como yo hago o quito un cuadrado haciendo su inversa, que en este caso sería la raíz cuadrada. Entonces, para poder calcular la desviación estándar, solamente tengo que calcular la raíz cuadrada de este dato que tengo aquí y está listo. Entonces, como decíamos, para poder calcular la desviación estándar, que es sigma, necesito saber la varianza. La varianza la acabamos de calcular. Entonces, teniendo la varianza, para calcular la desviación estándar, yo calculo su raíz cuadrada para poder eliminar ese cuadrado, digamos, simbólicamente. Entonces, calculo la raíz cuadrada del dato que yo tengo aquí. Entonces, la desviación estándar sería la raíz cuadrada de 54,64. Muy raro que nos salga exacto o con poquitos decimales, así que casi siempre la respuesta en este caso es una aproximación. ¿Ya? Entonces, la desviación estándar es aproximada, ¿ya? Vamos a aproximar el resultado a 7,39. ¿Ya? Porque tengo varios decimales más. ¿Ya? Entonces, tenemos la varianza y la desviación estándar. Si calculo bien esto, voy a tener bien este resultado.